Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es un gran honor estar aquí nuevamente en este gran recinto, la Biblioteca Vasconcelos. Muchísimas gracias a la biblioteca, como siempre, por su hospitalidad. Esta es la tercera ya ocasión que nos reciben de manera consecutiva para presentar una novedad de nuestra querida Anabel Hernández. Y digo que son 3 veces porque la primera fue en 2019, estábamos allá afuera con El Traidor, un poco antes de la pandemia, del encierro. En 2022 presentamos Emma y las otras señoras del narco, y hoy tenemos el honor de presentar Las señoras del narco, Amar del infierno. Y hago énfasis en estos 3 libros porque me parece que dentro del trabajo periodístico, dentro de la trayectoria de investigación de Anabel, forman una trilogía muy terminada que retrata con un método muy específico las entrañas del crimen organizado en México. En El Traidor teníamos como personaje principal al hijo del Mayo, cuyo testimonio queda plasmado pues, a través de su diario. En Emma, por supuesto, el personaje conductor es Emma Coronel, esposa de Chapo Guzmán, recientemente liberada en Estados Unidos. Y ahora en Las señoras del narco tenemos como personaje guía pues, a una de las parejas sentimentales de Arturo Beltrán Leiva, a la que la propia Anabel le gusta identificar como una especie de caronte, ¿no? De guía, del Hades, del inframundo, que es ese infierno pues, que se vive dentro del crimen organizado. Y precisamente con este libro, Las señoras del narco, pues me parece que de alguna manera se cierra esa trilogía que pone al descubierto no solo la connivencia entre las estructuras del Estado y las estructuras del crimen organizado, como lo podría haber hecho en otros libros árabes como Los cómplices del presidente o los señores del narco, sino que también entra este otro mundo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Se juntan estos 3 mundos y pues como dice también la propia Anabel, llegamos hasta la alcoba, nos internamos en la propia psique de estos personajes que forman parte de las filas del crimen organizado y que cruzan las vidas de los ciudadanos comunes y corrientes, de los ciudadanos de a pie, porque pues de alguna manera ahí está la fuente de la crisis de inseguridad que vivimos desde hace algunos años y la violencia que padecemos. No quiero extenderme mucho más, de verdad agradecerle su presencia, agradecer que nos acompañen esta tarde, agradecerle como siempre a Anabel que nos permita a los editores del sello Grijalbo acompañarla, ser cómplices en esta aventura editorial. De verdad que es un gusto siempre también, y me lo decías, ¿no? Ayer, un gusto estar de manera tan cercana con los lectores. Ese es el punto, digamos, climático de todo este proceso, así que de verdad muchas gracias por estar acá y les prometemos una presentación con sorpresas y revelaciones, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues qué gusto estar aquí reunidos con ustedes. La verdad es que antes de comenzar la presentación, sí quisiera siempre recordar que todo este trabajo que hago, que todas estas investigaciones que hago, que todas estas noches sin dormir y estos viajes al infierno, que siempre uno deja una parte de sí mismo. Yo dejo una parte de mí cada vez que bajo a estos mundos para rescatar estas historias, para ponerlas ante sus ojos. Lo hago por ustedes, realmente lo hago por ustedes. Cuando estaba escribiendo este libro, yo creo que es de los libros que más trabajo me han costado escribir. Incluso me acuerdo que le llamaba frecuentemente a Enrique, decía, Enrique, pero es que hay cosas que no debería de escribir, pero bueno,
debo de escribir, ¿no? Y de verdad, a veces estaba así con los dedos que me temblaban, me quemaban cuando estaba en la computadora y me preguntaba si es tanta información, llegar hasta puntos de verdad recovecos tan íntimos, valía la pena, si era necesario contarlos. Algunos de los episodios de las personas que uno podría decir es la vida íntima de las personas. Y después de verdad me detenía por horas o días y me daba cuenta que no, que es información que merecen saber ustedes, porque no son vidas privadas. La gente que se mete en ese mundo de criminalidad, mujeres, hombres, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, no lo hacen desde un punto de vista privado, porque esa privacidad que ellos quieren defender, ellos y ellas, es una privacidad que nos intoxica. Es lo que hacen en privado, es lo que permite que México esté destruido como hoy. Así que realmente para mí ha sido muy doloroso escribir este libro, pero la verdad puedo decir que, no me lo van a creer, pero ha sido así de verdad. Muchas veces cuando me ponía a llorar cuando estaba escribiendo o cuando temblaba, pensaba en ustedes y lo sentía conmigo, de verdad, lo sentía conmigo. Y por eso pienso que en toda esta carrera de libros que he hecho somos cómplices, porque gracias a ustedes, y tal vez nunca pueda yo terminar de tener las palabras suficientes para decirles que me han hecho libre y que me han hecho la periodista que soy, y que lo que soy está al servicio de ustedes, no está al servicio de nadie más, les guste o no les guste. Yo estoy al servicio de mis lectores, de los ciudadanos, y ya que cada quien libremente tome sus propias decisiones con lo que lee, que cada quien reflexione, pero yo estoy al servicio de ustedes. Y otro agradecimiento que quería dar, por supuesto, es a Penguin Random House, que llevamos ya varias historias, imagínense, desde 2005, que fue mi primer libro publicado con ellos, y la verdad, no está más decirles que han sido valientes y me han acompañado y han sido solidarios, y también gracias a ellos yo soy la periodista que soy, gracias a su apoyo, gracias a su confianza, y a veces ponen los ojos así de plato cuando les digo de qué va a ser el libro y bueno, aguantan y dicen vamos. Entonces bueno, quería agradecer eso y quería comenzar con algo que escribí, un poco como esta reflexión de ¿por qué hago esto? Yo me lo cuestiono frecuentemente. Yo no soy un robot o una tonta que sea un autómata y que esté haciendo cosas sin detenerse a preguntarse ¿y por qué lo estoy haciendo? Investigo y escribo para encontrar respuestas a lo incomprensible. Investigo y escribo porque no puedo callar ni ser indiferente. Investigo y escribo para ti, porque juntos podemos construir una sociedad mejor. Investigo y escribo buscándolos. Esa es la motivación, esa es la verdadera razón de mi periodismo. Y bueno, les agradezco que estemos aquí para presentar el libro de las señoras del narco, Amar en el infierno. Y por supuesto es un libro dedicado para quien tiene el valor de romper el silencio y los pactos de impunidad. Una mujer que después de que publiqué el libro de M, las otras señoras del narco, yo lancé una convocatoria y muchos me miraron así un poco escépticos, ¿quién va a contestar esa convocatoria? Yo convoqué a que todas aquellas personas, mujeres, hombres, jóvenes, que estuvieran dentro de las familias, de las cúpulas del crimen organizado, rompieran el silencio y el pacto de impunidad. Y muchos vinieron, muchos, hombres y mujeres, y desde aquí se los agradezco. Tengo el deber de agradecérselos, porque arriesgando sus vidas, arriesgando sus comodidades, arriesgando un montón de cosas, han hablado conmigo. Algunas de las historias que ellos aceptaron contarme, y que yo por supuesto corroboré, están en el libro. Otras todavía siguen en periodo de maduración, y quiero que lo sepan, están madurando, porque yo cuando hablo con estas personas siempre les digo y dejo claras mis reglas de si bien hay que estar atravesando este puente,
entre una periodista y el mundo de la ilegalidad, siempre pongo mis reglas y digo, bueno, una de las reglas es, le agradezco compartir su historia, le agradezco compartir la información, pero yo por supuesto tengo que pasar por todo un filtro de información, de búsqueda, de investigación para poder corroborar cada cosa. Hoy este método de investigación que estoy realizando comienza a llamar la atención en otras partes del mundo. Hoy este método de investigación que estoy realizando me están comenzando a llamar de universidades de otros países, de periódicos de otros países, en congresos de periodismo de otras naciones mundiales, donde se reúnen periodistas de todo el mundo, para justamente hablar y cómo lo haces, y por qué lo haces, y cómo puedes establecer estas relaciones entre criminales y tú. O sea, no pareciera que es una cosa común, pero realmente gracias a ustedes y gracias a su apoyo, gracias a seguir excavando y excavando y excavando, hemos podido, pues yo lo comentaba desde la otra vez, ¿no?, ir pasando de estos círculos hasta llegar realmente, diría yo, al tuétano. Dijéramos que, al hueso. Hemos llegado finalmente al hueso y hemos llegado finalmente a entender mucho más de cerca cómo son estos mundos criminales, porque esos mundos criminales, lo que ocurre ahí es interés público, porque lo que ocurre ahí no nos lo van a contar los funcionarios corruptos. Lo que ocurre ahí, por desgracia, no nos lo van a contar las víctimas, porque muchos de ellos están muertos, o porque muchos de ellos no tienen el respaldo para poder contar las historias. Para entender lo que pasa ahí, hay que recurrir a ellos, hay que bajar al infierno y tocar la puerta. Hay una frase que me pareció muy interesante. Fui al juicio que se hizo contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, en Nueva York este año, y cuando la fiscal, la jefe de la fiscalía que estaba encabezando este juicio contra García Luna, comenzó a cerrar todos los argumentos, etcétera, etcétera, dijo una cosa muy importante. Toda la evidencia que les mostré vino de testigos. No salió de un libro de texto, no viene de un profesor, no vino de un especial de Netflix, proviene de los testigos. Oyeron a la gente que lo vivió, gente que tenía conocimiento de primera mano de los hechos que vio, y dijo lo que hizo y cómo lo hizo y a quién necesitaba para hacerlo. Dijeron que necesitaban al acusado Genaro García Luna, les dijeron que era su socio en el crimen. Créanles, porque su testimonio tiene sentido, porque lo que dice una persona coincide con la otra, y con otra, y con otra. Las piezas encajan, se corroboran entre sí. Eso es el testimonio de Celeste. Es un testimonio que encaja perfectamente con una serie de informaciones que yo he ido recabando durante los casi 20 años que llevo investigando el crimen organizado, pero que nunca había tenido la oportunidad de poder entrevistar a alguien que hubiera estado ahí. Estamos hablando de una mujer que estuvo 10 años dentro del cártel de los Beltrán Leiva, que era parte en ese momento del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa estaba en esa época compuesta por 3 ingredientes, por 3 jefes. El Mayo Zambada en un nivel superior, y el Chapo Guzmán y su primo Alfredo Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, en el mismo nivel, en el mismo rango. Esta mujer estuvo ahí en 10 años donde se gestó, donde se perfeccionó el sistema criminal que sigue imperando hasta ahora. Y gracias a Celeste podemos ver que muchos de aquellos protagonistas hoy siguen en el poder, hoy tienen cargos públicos, se visten, se disfrazan con nuevos partidos políticos, como por ejemplo el partido oficial Morena, etcétera, etcétera, y otros, pero ahí están. Y entonces, gracias al testimonio de Celeste, uno puede ver que este sistema criminal sigue intocable. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Cuántos gobiernos? PAN, otro PAN, PRI, ahora Morena. Y uno se pregunta, ¿y por qué está intocable? Aquí hay respuestas.
aquí hay respuestas. Celeste me buscó justamente cuando salió el libro de Emma y las otras señoras del narco y me dijo, hay cosas que yo quiero contarle. Tengo información que le va a ayudar a usted a armar su rompecabezas. Ella estaba en peligro su vida, ella me acepta hablar conmigo, tengo que viajar a Estados Unidos porque Celeste, que es una mujer que pienso que su historia es una historia universal de tantas mujeres que sufren pobreza y violencia en el país, tantas mujeres que buscan y buscan y buscan recomenzar y recomenzar, y cada vez que recomienzan les dan un puño en la cara o en el estómago para tirarlas de nuevo en el suelo. Celeste es una de esas mujeres. Estoy segura que cuando ustedes lean el libro, hombres y mujeres podrán verse reflejados y ver reflejado tanto de nosotros en ella, porque al final, y lo verán en el libro, tanto de que parece ese mundo bizarro, exagerado, que uno dice, no, eso no tiene que ver conmigo, finalmente lo que ocurre ahí son las mismas pasiones humanas, los mismos deseos, pues las mismas familias que se sientan a conversar, los mismos amigos que comienzan a jugar con balitas de goma, solo que esos son narcotraficantes, tienen la metralleta por un lado y las balas de goma por otro, ¿no? Qué bizarro, qué infame que estos tipos se disparan con balas de goma mientras los ciudadanos nos disparan con balas de verdad, ¿verdad? Pero bueno, es parte de este mundo bizarro en el que vivió Celeste. Y bueno, Celeste se arma de valor y antes de hablar conmigo, y eso también creo que es importante ponerlo aquí sobre la mesa antes de comenzar a narrar todo lo que ella me narró, es que ella habló con el FBI. Ella habló con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esa fue la orden que le dio Arturo Beltrán Leiva. Unos meses antes de morir, la cita, la ve en el Hotel Princess de Acapulco. Es un hombre que después de haber sido el rey narco, de haber estado en la cúpula del poder, era un hombre drogado, que no tenía control ya de sí mismo, acabado, arruinado. No era el hombre que Celeste había conocido tantos años antes. Celeste lo conoció en un spa en Acapulco cuando apenas ella tenía 19 años. Arturo Beltrán Leiva era 15 años mayor que ella, más o menos. Y entonces Arturo, ella procreó una hija con él durante este largo periodo que estuvo ahí a su lado, convirtiéndose en su amante, en su confidente y en la madre de su hija. Y Arturo le dice, tienes que irte, me van a matar. Por todo lo que yo sé, por todas las pruebas que yo tengo, me van a matar, tienes que irte, toma a tu marido, porque Celeste estaba casada, toma a tu marido, toma a mi hija, toma a tus otros hijos y vete. Y le entrega 2 memorias USB y le dice, este es tu salvoconducto para irte a Estados Unidos. No las escuches, no las veas, no te enteres de lo que hay de adentro, porque tu vida está en peligro. Ve y párate ahí en la frontera y di que eres mi mujer y di que esto yo se los estoy enviando. Cuando me maten, te vas. Celeste, por diferentes azares del destino que ustedes irán descubriendo en el libro, no se fue, se quedó en México. Fue finalmente hasta el 2021, en enero de 2021, que ella finalmente, después de 3, 4 atentados de muerte, secuestros, etcétera, porque había una guerra intestina dentro de todavía las facciones del cártel de Beltrán Leiva, porque esto sigue ahí, no se han ido, están ahí. Algunos son parientes de la actual gobernadora morenista Evelyn Salgado, otra señora del narco. Pero bueno, tuvo que finalmente irse, toca la puerta a la aduana, en la garita ahí de San Diego, y finalmente pues le creen.
le creen y ella comienza a testificar ahí con el FBI y con otras autoridades. Lo digo porque esta es la solidez, esta es la congruencia, esta es la importancia del testimonio de Celeste. Una mujer que pasa pues por todas las aristas, rincones de estos infiernos. Una mujer que cuando se muestra a mí en una pequeña habitación en una ciudad nevada, porque era enero de 2022 cuando la veo finalmente, la habitación del hotel donde yo la cito era tan pequeña que prácticamente se convirtieron todas esas horas y horas y horas de entrevistas prácticamente en una sesión de psicoanálisis. A lo largo del libro, Celeste, en todas estas emociones que ella va sintiendo, porque se ve y después ella lo dice, yo nunca había hablado de esto con nadie, es la primera vez que hablo. Y entonces ella de pronto ríe, y de pronto llora, y de pronto grita, y realmente es tan corto el espacio entre esto y esto, que te va atrapando de alguna manera, ¿no? Y había largos momentos de silencio, realmente era una... Y después me di cuenta que Celeste, que más que hablar conmigo, estaba hablando consigo misma. Y pasa por todos estos túneles de este infierno, y de pronto, ustedes la irán conociendo a lo largo del libro, pues es la mujer que es. Y no es una hipócrita. No es de las que lloran y dicen, ay, yo no fui, ay, yo no estuve, ay, yo nomás tantito. No. Ella se confiesa, se desnuda y dice, esto es lo que soy. Vamos con el audio número 1. Estas son extractos. Hoy voy a presentar algunos de los extractos de la entrevista que le diste a Celeste. Porque aquellos que piensen que Celeste no existe, aguas. Justamente hablé con Celeste unas horas antes de estar aquí, aguas. Porque esta mujer está decidida a salir a la luz. Hay que darle su tiempo, ella tiene que tomar la decisión, pero cuidado con quien quiera pensar que puede desacreditar un testimonio como este. Audio número 1. Aquí, yo primeramente, yo soy ejecutivo porque yo quiero hablar de la verdad. No, si quisiera una novela, pues hubiera hablado a Arturo Pérez Reverte, oye, hazme famosa, mira, hasta la generación. No, eso es una novela. La realidad son los hechos factibles que se pueden comprobar. En el caso tuyo, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a hablar de estas señoras de edad. Yo creo que si hablamos de una, lo justo es que se hable de todas. O sea, es lo justo, porque si no estamos siendo... ¿Quiénes son estas todas? Todas, pues mira, que yo sé, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de Galilea, seguro, ¿sí? Tenemos a Ninel, seguro. Porque tú hablaste de ella. Sí, yo hablé con ella, y yo sé del dinero que se le dio, y a mí Arturo me lo confirmó en la casa de la Escarcha. Arturo no era hecho. Si Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió, y si no se la comió, me como gallina. Audio número 2. Y estoy saliendo yo aquí salimos todas. Cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso no vine aquí vestida de corderita, vine a ver, fui esta corrupta, esto es lo que fui. A lo mejor tú te vas a formar tu criterio de acuerdo a mis circunstancias. Y a lo mejor ellas tendrán otras, pero pues ya verán ellas si quieren darte su versión, ¿no? Así es como se presenta Celeste en esta entrevista, sin máscaras, así, tal cual, lisa y llana. Y es así, sin ningún dejo de censura, comenzando a criticarse a sí misma, porque no es que ella haya venido a justificarse. Ella lo primero que dice, esto es lo que soy. Y te voy a contar mi historia, porque espero que esta historia tenga impacto en otras mujeres, para que otras mujeres no tengan que llegar a los niveles, a los mundos a los que yo llevé. Este era el propósito profundo de Celeste. Y me comienza a contar su historia, y es ahí donde nos narra que es una mujer que nace en una familia muy pobre,
una mujer que sufre violencia por parte de su propia madre, una mujer que se casa muy joven y termina huyendo porque el marido casi la mata a golpes, una mujer que se intenta casar de nuevo y la vuelven a golpear. ¿Saben lo que decía Celeste? ¿Por qué se enamoró de Arturo Beltrán Leiva? Se enamoró de acuerdo a su propio testimonio. Cada uno de nosotros pensará, esto es amor. Cuando lean el libro y quieren leerlo, ya cada uno dirá, ¿esto era amor? ¿No era amor? ¿Qué era eso? ¿Se puede amar en el infierno? Es una pregunta que espero que ustedes, cada uno, tienen que resolverla conforme vaya explorando el libro. Y entonces ella lo que decía es, Arturo Beltrán Leiva era un monstruo. Sí, era un asesino, un corrupto, un corruptor, era lo que era. Pero es el único hombre en mi vida que no me golpeó. Es la única pareja sentimental que yo tuve que no me traicionó, que me fue leal. Ustedes investiguen a qué se refería Celeste cuando hablaba de esto. Y después nos narra justamente cuando ella empieza a conocer a todos esos narcotraficantes. Conoce a Arturo Guzmán Loera, que era el hermano del Chapo Guzmán. Ella conoce a Arturo Beltrán Leiva y conoce a los Beltrán Leiva, estamos hablando del 97-98. Todavía el Chapo no estaba, no salía de prisión, todavía no se fugaba. Entonces ella podía ver cómo se iban tejiendo todas estas alianzas entre los diferentes narcotraficantes, entre el cártel de Juárez, cártel de Sinaloa, que del Mayo, que de Arturo Beltrán Leiva. Comienza a ver cómo todas las autoridades estaban corrompidas por los Beltrán Leiva, que estaban como sede en Acapulco, Guerrero, dijéramos, es el reino, era parte, digamos, la sede del reino, de este rey narco, de este rey Arturo, y era ahí donde controlaba una buena parte del trasiego de drogas para el cártel de Sinaloa. Y de acuerdo al testimonio de Celeste y de acuerdo a otro de los principales lugartenientes y cómplices de Arturo Beltrán Leiva, él en realidad fue un narcotraficante mucho más grande de lo que podemos imaginar. Él era quien tenía las conexiones en Colombia en aquella época y era el que tenía el mayor trasiego de cocaína. Después, junto con él, se subían, dijéramos, al mismo, a los mismos cargamentos que traía Arturo. Después también se subía el Mayo, se subía el Chapo a través de Arturo, el Pollo, el hermano del Chapo. Celeste conoce a todos. Celeste tiene un hermano muy joven, que Celeste era su madre, y ya entenderán por qué Celeste era la madre de este hermano. Y como el hermano, de acuerdo a Celeste, pues tenía un perfil bastante conflictivo, ella pensó que la mejor manera de conducirlo era poniéndolo a trabajar con Arturo Beltrán Leiva. Como ocurre en muchas otras familias en México. El muchacho comienza a trabajar y adivina quién conoce. Conoce a los chapitos. Se hace amigo de los chapitos. Estos supernarcos que ahora vemos como los más buscados, los responsables del tráfico de fentanilo y de tantas muertes en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estos que ahora son unos monstruos. El hermano de Celeste los conoció allá en Puerto Vallarta, echando cerveza, en coches costosos, en restaurantes. Y el hermano de Celeste, que era un poquito menor que los chapitos, le decía que ya eran criminales. Ya cuando el hermano de Celeste andaba con los chapitos, ya eran ellos criminales. Y después Celeste se va ganando la confianza de Arturo, se convierte en su amante, está ahí. Realmente Celeste es una mujer con la que Arturo Beltrán Leiva convive más que con su propia esposa Marcela. La distancia, Marcela casi, que era la esposa ligeramente, legalmente de Arturo Beltrán Leiva, Arturo casi no la veía. Y entonces, a través de estas reuniones que tenía Celeste, pues comienza a entender cuáles eran pues las motivaciones de Arturo Beltrán Leiva, que de nueva cuenta es muy importante este testimonio, porque como es la mujer, su mujer, y es una mujer que lo está viendo mañana, tarde y noche, y conoce todas sus enfermedades y defectos y vicios, sin el prejuicio masculino, debo decir.
Porque en el libro de M, las otras señoras del narco, cuando yo entrevisté a lugartenientes de esta organización criminal, como que me dijeron muchas cosas y muy importantes, pero como que al final siempre quedaba el dejo de somos machos, ¿no? Aquí nos defendemos entre nosotros. Y no contaban cosas que Celeste cuenta, que solo una mujer puede contar, que solo una mujer que llega a tal intimidad, tal conocimiento del compañero. Digo, señoras, aquí no vamos a contar nuestras historias, ustedes conocen mejor seguramente al marido, al amante o al novio, mejor que nadie, ¿no? Mejor que su mamá, pero bueno, así, imagínense ustedes ahí con el marido o con el novio, pero es el narcotraficante y el más poderoso del mundo. Así le conocía el Celeste hasta las muelas del juicio a este señor. Bueno, pues entonces Celeste comienza a conocer pues todas las debilidades que tenía Arturo Beltrán Leiva, y tenía una particular debilidad por las mujeres. Yo no sé si era una enfermedad, ¿cómo se llama esta enfermedad? De la gente que tiene este vicio del sexo. No, se me fue la palabra. Ninfomanía. Yo diría, pero ustedes no se prejuzguen. Ustedes lean y ustedes pónganle la etiqueta correcta a todo esto que hacía este señor. Lo hacía porque era esa su motivación. Llegó un momento, y contaba Celeste, que no importaba el dinero, no le importaban sus hijas, no le importaba su familia, porque casi no los veía. Lo que le importaba no eran los relojes, no eran las camisas, no eran los perfumes que se compraba de la realeza. Él se compró, cuando ven el capítulo del rey Arturo, es que era el rey Arturo, tenía su trono, tenía sus joyas que solo utilizan ahí los hipermillonarios, tenía sus perfumes que solo utilizan los reyes, la realeza, ¿no? Y bueno, este rey Arturo tenía esta debilidad por las mujeres porque era su única satisfacción, era realmente lo único que lo hacía feliz. Y como era lo único que lo hacía feliz, necesitaba de todos estos 400 millones de dólares mensuales, pues para poder tener acceso a todas estas mujeres, a un catálogo inmenso de mujeres que era realmente su satisfacción. Entonces, ¿cuál es la motivación de Arturo Beltrán Leiva para traficar droga? Eran esas debilidades, pues humanas diría uno, pero extrapoladas al más alto nivel. Vamos con el audio número 3. Arturo ponía esto muy rápido para todos, porque Arturo era súper espléndido. Una muchachita cualquiera que anda haciendo su vida universitaria, haciendo lo que era modelo, les daba $10,000. Porque a estas les daba más. Lo que pasa es que las artistas se cotizaban más alto, ¿estás de acuerdo? Él pagaba por trayectoria, fama, pero $10,000 para una jovencita que está estudiando, pues tampoco. Estos señores querían darle $5,000. O sea, ¿sí me explico? Entonces $10,000 era una foto. $10,000 a la vez para una chica que tiene necesidades, inclusive en casa, le cambia la vida. Arturo era eso. El audio número 4. La motivación de Arturo era muy sencilla. Lo traen los genes. Los hombres de Sinaloa, déjame, no quisiera ser grosera generalizando, si no es un 98% tienen esa cultura de ser polígamos, o sea, de tener poliamorosos, más que polígamos, poliamorosos y muchos polígamos, de tener muchas mujeres, como que es parte de su cultura. Además, es parte de la miel que según ellos cosechan cuando llegan a ciertos grados. Era su recompensa. No era el dinero, no era el poder. Estas mujeres eran la miel, eran su recompensa. Por eso es importante explorar quiénes son y cómo son estas mujeres y cómo son estos hombres insaciables. ¿Y por qué? Cualquiera de nosotros seguramente, oye, tú te ganas $400 millones al mes, pues me saqué la lotería, chao, bye, ¿no? Pero no, él necesitaba esa miel, y esa miel era costosa. A lo largo de este recorrido que hace, esta vida que tiene Celeste con Arturo, empieza a encontrar una serie de mujeres, tanto de la vida
no famosas y no famosas, que llegaban con Arturo. Hay una mujer muy particular, una mujer que se llama Violeta Vizcarra, una mujer VIP, una mujer insospechable. Nadie jamás hubiera podido pensar lo que había detrás de la historia de esta socialité que después se ve en las revistas de sociales, o en los mejores restaurantes, o siempre con los artistas, los famosos, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer la conoce Celeste cuando llega a la Ciudad de México. Ella conoce a Arturo en Acapulco, como lo comenté, estuvieron ahí muchos años juntos, y de pronto le pide a Arturo y el hermano de Celeste que se vaya a la Ciudad de México. Llega Celeste a la Ciudad de México y lo que se encuentra es a esta socialité, que era la principal responsable en enganchar a las famosas. Era una muchacha que tenía contactos con Televisa, con Televisión Azteca y con otros círculos artísticos, y le llevaba mujeres, le llevaba la miel, le llevaba el panal a este narcotraficante. Alimentaba a la bestia. Pero no solo eso, Violeta, de acuerdo al testimonio de Celeste, pareciera que también tenía sentimientos hacia Arturo Beltrán Leiva. Vamos con el audio número 5. Una cosa que una vez me dijo Violeta en un hotel, estamos en Villas Patriotismo, sentadas, y me dice, Violeta era preciosa, ¿no viste? O sea, sí, ella con mucho porte, bonita la chamaca, media rara, pero una chamaquita, pues yo por eso lo entendí. Y empieza y me dice, es que Arturo me dijo, ella no decía Arturo, la única que decía Arturo era yo, era muy igualada, pero ella decía, me dijo el señor que qué lástima que no me conoció más jovencita. Y yo me empiezo a reír y le digo, Violeta, eso se lo dice a todas, no seas estúpida. O sea, por favor, no cometas el error. ¿Por qué el comentario este? ¿Por qué no más jovencita? Si ella, muy joven, ¿qué más jovencita la quería o a qué se refería? No, más jovencita, o sea, Arturo, cuando se roba a Marcela, su esposa, pues no sé si era virgen o sea, menos experimentada, menos correteada a tenerla en su casa de esposa. Yo me imagino que a eso se refiere Arturo, pero en general eso se lo decía a todas, Violeta despierta, güey. O sea, despierta. ¿Violeta se estaba enamorando de Arturo? No, pero sí le gustaba. Arturo era tipo, o sea, lo que sí te digo, ella se burlaba mucho de su acento, de cómo se vestía. Y ahí sí yo entré en pantera y dije, mira, Violeta, no patea que se necesita. O sea, a mí me vas a hacer un favor y a Arturo lo respetas. O sea, yo si ando aquí y lo que tú quieras, pero yo no ando con hipocresías. O sea, yo no ando con hipocresías. Arturo Beltrán Leiva tenía dos grandes complejos, de los que según yo solo una mujer podría hablar. Ninguno de sus lugartenientes a quienes había entrevistado se iba atrevido a decirlo. Tenía una pequeña joroba en la espalda y tenía una voz un poco cortada, un poco como, no gangosa, un poco, decía Celeste, nasal, muy nasal, casi gangoso. Todos estos complejos de Arturo, por supuesto, le hacían tener todavía más inseguridades, pues como hombre, ¿no? Entonces, entre más mujeres coleccionaba, él se sentía todavía más importante. Y es así como Violeta y otros personajes que después hablaremos más adelante, le allegaban de mujeres. Una de las principales estrellas del firmamento que baja hasta el infierno para encontrarse con Arturo Beltrán Leiva es la señora Galilea Montijo, una de las artistas más famosas que desde hace años, en cuanto a las familias, muchas familias que ven estos tipos de programas de entretenimiento, pues hacen clic, está ahí la señora en sus casas, cuando están desayunando, cuando están comiendo, en familia. Bueno, van a ver quién es esta señora.
Audio número 6. Yo ya me pongo a platicar con él y me dice, no, pues ya la tengo de planta. Y le digo, a ver, ¿Aquí en la Galilea? Dice, ya la tengo de planta. Y ya claro, le digo, a ver, y me meto yo, pues yo sabía, yo me metía siempre, toda la vida yo me metía a la cámara. Yo me había hecho picaporte. O sea, entraste para ver la escena de... No, me metí porque sospeché que se estaba quedando a dormir en la casa, lo cual nunca había hecho. ¿Sí? Con ninguna otra mujer. Con ninguna otra mujer. Entonces yo, como soy investigativa, me subí y veo sus cosas de ella. Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio, pero yo, como a mí yo nunca hice una expresión de, no, nunca, Arturo sabía y yo era... Pero tú ya tenías una relación pasional con Arturo, ¿ya tenías una relación física íntima o todavía en ese momento? Sí, yo creo que había pasado 1 o 2 meses, pero yo creo que a medida que pasaron los años se estrechó un poco porque ya había lazos emocionales. O sea, al principio él siempre me rogaba, es más, él me aventaba el dinero. Tú no sabes, Arturo me aventaba las vacas y yo salía corriendo enfrente de todos. En primera, porque yo era así, yo sabía cómo también manejarme. Luego estaba mi hermano, también mi hermanito, o sea, no de acuerdo que era una posición rara. Y pues yo agarraba a mi hermanito, imagínate, se lo iban a echar, se lo iban a acabar y cosas así. No, yo pensaba en todo. Entonces cuando, no, pues ya tenemos matrimonio, ¿para cuándo el anillo? No, pues, no, ya, y somos novios. Ah, pues que Te dijo Arturo, pues somos novios. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella. ¿Por qué? ¿Te dijo por qué? Porque Galileas es el prototipo de mujer que le gusta a Arturo. No es el top, pero sí entra dentro de ese rango. Con Arturo Beltrán. Arturo Beltrán. Entonces me dice él, perdón, de ella. Dice, no, dice, ya hasta le tengo, y me dijo, ya hasta le tengo su sueldo. Y salen los otros chicos, en cuanto dijo eso, salió la luz. Todo lo que les molestaba a los otros empezaron a darme a mí la queja. Ahí me di cuenta que él estaba contento, pero los demás no. ¿Cuánto le estaba pagando de su $200,000. Empezó dándole 200,000 en nómina. ¿Eso qué significa? En nómina significa que mensualmente se le daban $200,000. Como a su esposa. O sea, Esa cantidad le daba más o menos a su no, a esposa. su esposa mucho más. Pero me refiero es Como una manutención ya fija. En nómina significa que mes por mes $200,000. Ah, cabrón. Ay, yo entendí muchas cosas. ¿Qué entendiste? Entendí que era todo, Anabel. Yo platiqué con todos, yo fumaba con todos. Cuando Arturo estaba dormido, yo estaba entre la cocina. Imagínate que esta gente dejan sus familias por años, no hay Navidad, no hay nada. Quieren intentar 365 días, incluido mi hermano, con el Señor. Arriesgando su vida. Arriesgando su vida. Arriesgan su vida una y otra porque tuvieron muchos incidentes y muchos quedaron en el camino. Arturo pagaba bien, porque era un capo que pagaba sus artilleros bien. Era el que mejor pagaba. Yo no sé si tú lo sabes, pero él promedio les pagaba $5,000 mensuales. Estamos hablando, cuando ella se refiere a ellos estaban enojados, ellos estaban disgustados, se refiere a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, uno de los principales capos de la droga y lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y toda la serie de asesinos y de sicarios y todo eso. Ellos eran los que estaban enojados por este salario que se le estaba dando a esta famosa. Y después Celeste va encontrando que había, como era el nutrimiento de Arturo Beltrán Leiva, había otros personajes que también le llevaban mujeres. Yo llevo investigando desde hace muchos años a un personaje, a un señor llamado, pues, su nombre al menos artístico es Sergio Mayer. Un sujeto que llevo investigando desde el año 2006, cuando me entero que en una fiesta que hacen los hijos de Marta Sagún, la entonces primera dama, ahí en Cancún,
llega Sergio Mayer, era una despedida de solteros, aquella fiesta, llega el señor Sergio Mayer, pues acompañado de sus amigas, todas de diferentes color de piel, de nacionalidades, muy guapas ellas, a lo mejor eran sus primas, sus conocidas, las encontró ahí en el avión, no sé, pero así llegó con toda esta colección de mujeres de diferentes alturas, etcétera, etcétera, ahí a este lugar, y estas mujeres pues fueron el entretenimiento de la fiesta. Después lo publicó sobre él con los señores del narco, porque se sabía que Sergio Mayer estaba relacionado con la Barbie, con este Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Incluso había un expediente abierto en la PGR donde se le mencionaba que le habían dado pues un dinero para hacer una película, una narcopelícula financiada por la Barbie. Y bueno, este señor Mayer pues siempre lo negó, pero el expediente estaba abierto. Aquí lo grave es que el señor Mayer pasó de ser pues una persona de la farándula a ser un diputado federal. ¿Postulado por quién? Por el partido Morena. Y lo ponen todavía como presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. ¿Quieren saber quién era realmente el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que ustedes y yo le pagábamos el sueldo del partido Morena? Audio número 7. También le llegué a preguntar, oye, ¿tú cómo conoces tantas artistas? Antes de que yo empezara a ir a México a hacer también esquimuros, porque me dijo que Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas. Eso te lo dijo directamente. Me lo dijo Arturo, directamente. Y que él le pagaba $10,000 por cada artista que llevaba. O sea, era una especie de procedimiento, ¿estás de acuerdo? Porque él cobraba. No estás absolutamente. Estoy segura. Él de su propia voz. Porque yo le pregunté, él me lo dijo. Y él me dijo que la Barbie era muy amigo de Sergio Mayer. Audio número 8. Sergio Mayer era cercano a la Barbie. ¿Por qué la Barbie tenía interés en llevarle mujeres a Arturo? Todos tenían interés de llevarle mujeres a Arturo. ¿Por qué? Porque Arturo recompensaba muy bien esos negocios. Era un tráfico de drogas. ¿Te acuerdas que te dije? Era punto. Arturo llevaba como una nota mental y daba puntos a la gente. De eso estamos hablando, como esta era la debilidad de Arturo, como este hombre, esta bestia, solo lo único que lo hacía feliz y que lo vivía para eso. Arturo Beltrán Leiva vivía para eso, para poder estar con estas mujeres. Y entonces, entre integrantes del grupo criminal, trataban de allegarle pues lo más apetitoso, lo más inalcanzable, porque eso, dice Celeste, y ustedes me escucharon, daba negocios. ¿Esto qué negocios eran los que hacían? De tráfico de droga. Era tan importante para Arturo alimentarse de estas mujeres que regalaba toneladas de cocaína, tú de la cocaína que traje, quédate tú con 5 toneladas como premios por las mujeres que le llevaban. Y estamos hablando de que el señor Mayer, como bien se sabe, pues siempre ha negado esto, incluso hace muy pocos días. Él decía, pues que Anabel Hernández pruebe, que Anabel Hernández diga, no voy a tener que hacerlo yo. Uno de sus empleados finalmente decidió hablar. Aquí va una entrevista que justamente Armando González, alias El Muñeco, dio hace apenas el 20 de septiembre, apenas unos días después de que fue el lanzamiento del libro, a un señor llamado al periodista Gustavo Adolfo Infante. Vamos con ese video número 9. Oye, Muñeco, por otro lado, yo me enteré que por esa época también más o menos Mayer era productor de cine e hizo una película de todo el tema del narcotráfico. ¿Te invitó a ir a trabajar en ella? Fíjate que íbamos en la camioneta cuando nos hizo mención de eso, de que le habían dado
pues el dinero, $200,000 para hacer una película, y que tiene que ser de la Barbie. Yo la verdad el personaje de la Barbie no lo conocía yo muy bien, yo no estaba tan involucrado en eso, hasta después supe que era una persona de mucho cuidado y todo eso. Y sí nos ofreció a todos, algunos fueron, la verdad no te voy a decir nombres, los que no fuimos fue Roberto y yo. Roberto Asadi y yo no fuimos porque tuvimos trabajo aquí en México. Nos ofrecían $10,000 por estar una semana y grabarlo en Monterrey. Supe que se grabó la película, pero a raíz de todo esto que sucedió, que ya después supe quién era la Barbie y todo eso, pues sí, ya yo creo que se echó para atrás y ya decidió no sacarla. Pero de que se grabó, yo sí supe que se grabó. O sea, sí es una Mayer produjo una película sobre la Barbie, ese señor narcotraficante. La vida de la Barbie. Okay. Sí, nos platicaron que era parte de la vida de la Barbie. Entonces, sí, que recibió $200,000, que eran los que iban a... ¿Perdón? ¿De quién recibió ese dinero? ¿Te contó? No digo de quién, pero sí digo que le habían dado $200,000, que el trato era con la Barbie. Qué gusto Entonces, saludarte. Claro, ahora Armando, te saluda cariño. Mi pregunta es, ¿por qué después de tantos años decir esto? Primero, en contra de Sergio, y tengo entendido que en ese entonces el proyecto era dirigido por Sergio y Alexis. ¿Cuál era la diferencia entre un socio y otro? ¿Y por qué uno sí cumplía y el otro no? Para entenderlo. Lo que pasa es que Alexis nunca apareció. Nosotros siempre tuvimos contacto con Sergio. Y Alexis yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi una sola vez que me fue a ver al hospital y al inicio de cuando hicimos el contrato, que firmamos contrato. Fueron las únicas 2 veces que lo vi. Y de ahí ya no lo volví a ver más. O sea que estaba encargado totalmente al 100, para nosotros era Sergio Mayer. Ok, ¿y por qué a lo largo del tiempo callar esta versión y ahora declararlo? Porque no se me había preguntado. Yo supe ahí en el libro que sacó Anabel que habían comentado esto de lo de Sergio, pero no se me había preguntado, y ahorita que tengo la oportunidad de decirlo, pues abiertamente lo digo, ¿no? Y pues que lo sostenga, porque no dice la verdad, ¿no? Que sí se hizo la película y pues que al final se arrepintió y ya, ¿no? Pero ¿por qué no da la cara Sergio? Este era nuestro ilustre presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados Federal. ¿Por qué es importante señalarlo? En el libro hay otros morenistas, hay otros funcionarios públicos actuales que pertenecían a esa red criminal de Arturo Beltrán Leiva y que hoy están en el poder. Ustedes lo van a encontrar en el libro. Su nombre se llama Pedro Aces, un ilustre senador de la República por algunos meses, también del partido Morena. Coincidentemente, yo no estoy diciendo pues por qué sí o por qué no, es del partido Morena, es un líder sindical muy querido y muy apoyado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va a sus eventos, que le levanta la mano, que le aplaude. Bueno, pues ya vamos 2. Algo pasa en México y por eso estamos diciendo de este sistema criminal. Estamos diciendo, ¿y por qué las cosas no cambian? Pues porque los mismos personas involucradas en estos círculos de crimen organizado están hoy vigentes, andando así como la fresca mañana. Verán también ahí, por ejemplo, toda esta historia del abuelo de quien fue suegro de la ahora gobernadora Evelyn Salgado de Guerrero, Joaquín Alonso alias El Abulón, el hombre que quería matar a Celeste, el hombre que obliga a Celeste a tener que irse de Acapulco e irse a Estados Unidos. Bueno, este hombre es el padre de la pareja de Evelyn con quien procreó un hijo, es decir, es el abuelo de su hijo, de uno de sus hijos. Y uno se pregunta, ¿y por qué Guerrero está incendiado? ¿Por qué el crimen organizado puede imponer el precio de la tortilla, del pollo? ¿Por qué todos estos descabezados? ¿Por qué todos estos funcionarios muertos? Bueno, tal vez todas estas relaciones que parecieran de la vida privada, todas estas relaciones familiares, todos estos movimientos que hay detrás de lo que no podemos ver, muchas veces está marcando la historia de nuestro país. Por eso es importante poder llegar ahí y sacar esta información, y entonces empezamos a tener algunas respuestas de por qué estamos como estamos. También Celeste le constaba el tema de la corrupción.
Ella vio a diferentes funcionarios públicos del más alto nivel, escuchó las conversaciones que tenía Arturo Beltrán Leiva con ellos, supo de todos los sobornos que pagó a Genaro García Luna y a otros funcionarios, supo de su relación con el ilustre general Salvador Cienfuegos. ¿Se acuerdan de ese general que el presidente va y rescata a Estados Unidos porque injustamente estaba señalado por el crimen de estar involucrado con el cártel de los Beltrán Leiva, una célula del cártel de los Beltrán Leiva? Bueno, pues este señor Cienfuegos, que entonces es el general responsable de esta área donde estaba la sede del reino, del rey Arturo, hablaba frecuentemente con Arturo Beltrán Leiva, y esto le consta a Celeste. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué a Celeste le constan todas estas cosas? ¿Cómo ella podía saber? Iba ahí, ella dice que hablaba constantemente con todos estos corruptos, con gobernadores, senadores, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a Celeste, ¿pero usted cómo sabe? ¿Cómo puede saberlo? Está en el teléfono, ¿no? Uno no puede tener un oído tan fino como para poder escuchar lo que tú estás conversando ahorita, ¿no? Y ella dice una cosa. Ella dice, Arturo hablaba por speaker, todo lo hablaba por speaker, ponía el radio en speaker y todos nos enteramos. Así se peleaba con la amante, así se peleaba con la esposa, así estaba hablando con el hermano, así estaba hablando con García Luna, con Cárdenas Palomino, así estaba hablando con Cienfuegos, hablaba así con todos. Yo debo decir que esto me costaba mucho trabajo creerlo. Yo dije, no suena lógico, porque pareciera que pues uno pensaría un narcotraficante de este nivel, lo que más está protegiendo pues es que nadie lo escuche, ¿no? Toda la secrecía, etcétera, etcétera. Y por eso este libro tardó en hacer. Estamos hablando que este testimonio me lo da Celeste en enero y marzo de 2022. Pero este año, en el juicio de García Luna, cuando va al estrado a testificar Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, uno de los amigos, entre comillas, de acuerdo así lo señalaba Celeste, uno de sus amigos, una de las personas con las que ella desayunaba, comía y cenaba, con las que se sentaba ahí a ver las telenovelas, etcétera, etcétera. Él, cuando la fiscal le pregunta, ¿y usted cómo sabe que Arturo Beltrán Leiva hablaba, se comunicaba, hacía acuerdos con Genaro García Luna? Y él dice, bueno, en primera instancia, porque yo lo veía. ¿Saben a dónde iba Genaro García Luna a recoger los sobornos que le pagaba Arturo Beltrán Leiva? A la misma casa cerca de Perisur, donde Arturo Beltrán Leiva recibía a las mujeres que les pagaba. Arturo era un buen pagador, a unas las pagaba por sexo y a otros los pagaba por corruptos. Esto es lo que Arturo Beltrán Leiva pensaba del gobierno de Estados Unidos. Audio número 12. Arturo se refería al gobierno de Estados Unidos. ¿Sabes si él tuvo contacto con alguna persona porque el Chapo sí llegó a tener contactos con gente de la DEA, etcétera, etcétera? No me menciona eso. No, ni él ni sus hermosas, ellos tenían. Arturo era un hombre, dentro de toda su vida desordenada y criminal, tenía un muy peculiar sentido del humor, ¿sabes? O sea, no negaba la cruz de su parroquia, sabía quién era, pero no. Tenía respeto sí, o sea, sabía que las autoridades americanas representan la ley y una autoridad mucho más firme, pero la de México no. Él nomás se preocupaba igual por billeteros, igual que las mujeres, pero no tenía ningún tipo de respeto por la ley de México, ninguno, nadie. ¿Qué más pensaba Arturo Beltrán Leiva del gobierno de México? Audio número 13. Él alguna vez expresaba, decía algo sobre cuál era su concepto del gobierno de México. ¿Decía algún comentario? Desprecio. Él siempre externaba desprecio porque le parecían muy ruines. O sea, le parecían muy ruines, muy despreocupados por la gente, esa es la realidad. Y sí, como con desprecio.
y sí sentía presión porque tenía que generar muchos millones para pagar y inventar esa maquinaria. Sí sentía como Presión. ¿Cómo sentía esta presión? ¿Cómo la manifestaba? A mí me lo decía, ¿Qué te decía? pues tenía me decía, mi hija, es que no es tan fácil, no es tan fácil para poder yo trabajar y operar. Realmente los dueños del negocio son ellos, no yo. Yo no me engaño. Los dueños del negocio son ellos, yo no. Yo no me engaño. Me quieren hacer creer, pero yo soy el que trabaja, el que corre los riesgos y todos, y ellos no están sentados recibiendo su dinero. Ese era el tipo de protesta de parte de él, y esa era la idea que él tenía, una especie de marionetas. Él se sentía como una especie de marioneta del gobierno más que o sea, si era consciente de que él tenía que trabajar muy duro para poder pagar las complicidades a todos los grupos que pagaban, porque era una cantidad muy extravagante. En esta época recordemos que quien estaba en el poder era Felipe Calderón, cuyos funcionarios pagaban millones y millones y millones de dólares. Y bueno, yo justamente en ese momento, mientras Celeste estaba en ese mundo, mientras Celeste estaba conviviendo con esos narcotraficantes, yo justamente en esa misma época, en esos mismos meses, en esos mismos días, estaba investigando el mundo en el que ella vivía. Y es así como las historias, la vida de Celeste corre en paralelo a la mía. Y es ahí cuando gracias a su testimonio puedo entender lo grave que era para Genaro García Luna y todo ese sistema criminal de funcionarios públicos, que yo en tiempo real, porque lo estaba haciendo en tiempo real, estuviera denunciando cómo estaba recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa y cómo era su Rottweiler, como la Policía Federal no servía para protegernos, servía como brazo armado de esta organización criminal. Como ustedes saben, hay una larga historia detrás de estas investigaciones que hice contra García Luna, sobre este grupo criminal, y tuve que irme de México por culpa de ellos, por culpa de ese grupo de policías corruptos. Tuve que resguardarme porque hubo una serie de atentados contra mi familia. El atentado más brutal ocurrió cuando ya García Luna se había retirado del poder, pero yo seguía investigándolo, ya lo sabía. Yo había ya denunciado que se había ido a Miami y que estaba allí dándose vida de rey. Ocurrió en diciembre de 2013. Y como parte de estas citas que uno tiene con el destino, fui a Nueva York a enfrentarme cara a cara con esa cita del destino. Aquí en el libro narro un episodio que tiene que ver justamente con esta experiencia de haber ido al juicio. Narro lo que fue ver a este verdugo sentado en el banquillo de los acusados finalmente. Narro, pues sí, la angustia, el temor, los recuerdos, y finalmente narro el orgullo que es ser periodista, el orgullo que es que ustedes me lean, el orgullo que es que esta información sea útil y sirva, al menos para tener algunos de estos verdugos de nuestro país en la prisión. Y es ahí cuando bueno, estoy ahí justamente en el momento cuando se dicta la sentencia contra Genaro García Luna. Como ustedes saben, y si no lo saben se los platico aquí, el hombre me tenía miedo. Ese momento cuando lo vi ahí, con esa cara, con ese rostro, me di cuenta que yo le tenía miedo, pero él me tenía más miedo a mí. Tan es así que por todos los medios posibles trató de impedir que yo testificara contra él en Nueva York. ¿Saben lo que decía su abogado? Que testifique el Rey Zambada, que testifique el Grande, pero que no testifique Abel Hernández. O sea, de ese nivel estábamos hablando. Y no testifiqué porque fue mi decisión. Sí me lo pidieron,
Y aquí narro cómo fueron los hechos. Sí me lo pidieron y yo decidí que no. Decidí que no porque creo que yo lo que tenía que decir ya estaba dicho. ¿Y a quién se los dije primero? ¿A quién informé primero de esto? A ustedes, a los lectores que compraron Los Señores del Narco, que en su momento se enteraron de cómo estaban las cosas y claro, ahora que lo vieron sentenciado dijeron, bueno, pues sí, ya lo sabíamos en realidad que esta era un criminal. Cuando Celeste habla, Arturo se sentía prisionero de esta maquinaria, ¿no? Arturo se sentía una marioneta. Ellos son los dueños del juego, ellos son los dueños del negocio. ¿A quiénes se refería ellos? Se refería al gobierno. Y si esto sigue siendo así hasta el día de hoy, este libro también nos debe de invitar a pensar, ok, en ese momento era Calderón, García Luna, los dueños de ese negocio. ¿Y hoy quiénes son? ¿Quiénes son los responsables que nos tienen en este nivel? ¿Son los narcos? Sabemos cómo son, sabemos lo que hacen, sabemos que son poderosos, pero estos narcotraficantes no pueden hacer nada, y uno lo aprende aquí en este libro y en otras investigaciones anteriores que he hecho. No pueden hacer nada si no es con la complicidad del gobierno. Tenemos que encontrar nombre por nombre quién ha mantenido hasta el día de hoy este país incendiado. Es una responsabilidad y bueno, hay que seguir trabajando periodísticamente para encontrar estos nombres. Y bueno, a lo largo de toda esta historia de Celeste, que ustedes conocerán mejor cuando lo lean, ustedes dirán, pues, qué mujer, ¿no? Qué sangre fría, qué modo de vivir, ¿no? Ya encontrarán ustedes sus respuestas, las respuestas que ella da a lo largo del libro y todos los detalles de este mundo criminal en el que ella vivió. Pero a diferencia de otras mujeres, que repito, lloran y niegan y dicen, no, yo no fui, no, esto no fue así, Celeste decidió hacer este testimonio que seguramente le cambiará la vida para siempre. Decidió abrirse, desnudarse ante ustedes, ante mí, para que yo lo publique ante ustedes. Y llegó un momento que en esa entrevista, y creo que fue uno de los momentos más intensos, ella finalmente en esta catarsis se desahoga, reflexiona y nos dice esto. Estamos en el audio número 14. Pero yo estaba vendada, esa es la realidad. Como estaba vendada la sociedad de México, yo estaba vendada. Yo no quería hacer un examen de conciencia real y darme cuenta que yo era parte de la mierda. Yo estaba allí, la mierda estaba flotando a mi alrededor y yo no me estaba dando cuenta. Eso es un grave problema. Entonces, claro, pasando la campaña, empezó a ver toda la pobreza. Mira, no una, 1000 veces se me cayó la cara de vergüenza. No lloraba por la pobreza, lloraba por mi propia miseria. ¿Me explicó? ¿Qué pinche madre tenía yo en la cabeza? En esos jueguitos estúpidos que jugábamos con Arturo de llevar una mujercita, él regalando los millones. Y esa gente que no tenía, ya no digas un peso, Anabel, ya no tenía ilusiones, ver esas caritas muertas. Y entender que yo estuve en la posición de poder para tocar la vida de muchísima gente, porque Arturo me escuchaba, pero era una estúpida en ese momento y no pude hacer nada. ¿Sí me explico? Porque estuve en el poder para poder hacer un cambio verdadero, porque el poder no lo tenía yo, lo tenía él, pero yo influía sobre él y yo no tenía todo esto. Cuando ella se refiere en la campaña, antes de tener que huir a Estados Unidos, Celeste se hace pareja de un candidato a la gubernatura de Guerrero. Ustedes encontrarán en el libro, es Raimundo Noguera, ¿no? Del candidato Encuentro Social, del partido Encuentro Social, que es un hombre que finalmente termina desaparecido, aparentemente murió, porque era un hombre que también estaba involucrado en el crimen organizado. Y después Celeste
cierra la entrevista de este modo. Audio número 15. Estuve en una campaña gobernador. Veo mis comunidades arrasadas, la gente muerta en vida en calle, hay ojitos. Nunca voy a olvidar a esos ojitos. Llegabas a comunidades a ver que no tenían de cemento, todo era estiércol, por todos lados estiércol de animales, de vacas, ni siquiera había un lugar donde jugar a los niños descalzos. Pero no me dolía la pobreza porque yo fui muy pobre y muy feliz. Me dolía ver sus ojitos sin esperanza. Eso me mató. ¿Cómo voy a priorizar mi vida? ¿Qué sentido tiene una vida donde tú puedes hacer una diferencia y no la haces? ¿Sabes esa frustración? Porque yo no estoy dormida, la verdad. Nunca me he tomado una píldora, porque yo he vivido la vida consciente. Y antes yo no tenía a Dios, ahora más, porque ahora tengo algo que yo no tenía. Aparte de mi humanidad personal, yo tengo conocimiento del bien y del mal. Ahora lo diferencio perfectamente, antes no. Ahora sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo no soy nadie en la vida, pero Dios me dio herramientas muy poderosas para esta guerra. Y no es una guerra contra una persona, es contra un sistema. No es una guerra contra una persona, es una guerra contra un sistema. Esa también es mi guerra. No sé cuál sea la suya de cada uno de ustedes, pero ese sistema criminal tenemos que destruirlo, tenemos que arrinconarlo, tenemos que poner a los responsables, al menos para hacer un juicio histórico sobre esto. Y la única manera de ponerlos a la luz pública, todos estos responsables, todo este sistema, es justamente haciendo este tipo de trabajos. Hay un último personaje, hay un capítulo interesante que habla de otro testimonio que tuve, que involucra, ya no era de Celeste, porque como les dije, hubo otras personas que se comunicaron conmigo, y hay una mujer, y solo voy a tratar porque esta artista, la señora Vigorra, Raquel Vigorra, que también es una de estas artistas que se metía en nuestras casas, pues hasta la cocina, como pues se puede decir vulgarmente, ¿no? Ahí la veíamos bailar y cantar y hacer sus shows, todavía, hasta la fecha, ¿no? Y bueno, esta señora Vigorra está involucrada con un operador, un lavador de dinero del cártel Los Beltrán Leiva, y ella sabía muy bien quién era este personaje, que en su momento fue propietario de un bar que se llama un centro nocturno que se llamaba El Gavana. Y hace muy poco, esta señora, justamente a la raíz del libro de las señoras del narco, estaba diciendo pues que sí lo conocí, pero yo no tuve nada que ver con él, no, y yo solo era una empleada. Veamos qué pensaba su cuñada Marvi de Raquel Vigorra. Audio número 16. Pero las personas públicas, mientras no saben la verdad, pues tienen miedo de que algo les pueda hacer caso. Porque sabes que había fotos de ella en el Facebook. Audio número 17. Sí, y la cortaron y quitaron todas las fotos que había de ella y todas las fotos que había con personas, nada más quedaron algunas ahí, quitando algunas, pero te digo, el proceso simplemente la aceptaba ella y yo la entiendo, realmente no la juzgo, yo la quise mucho y ella también me ayudó mucho cuando yo estuve muy enferma, realmente yo quise mucho a Raquel. Siempre la admiré, más de todas las cosas que Fernando tenía, Raquel fue una persona realmente maravillosa como nosotros. Ella siempre estaba pendiente de mí y todo eso. Entonces yo no tengo nada contra ella, pero sí pienso que ella debe pensar, bueno, si yo no estoy con Fernando es porque hubo algo allí y me puede afectar. De todas las novias de Fernando, se refiere al lavador de dinero, Raquel era la que mejor me caía. Nos queda muy claro de qué se trata esto. Y bueno, ahí podrán encontrar otros personajes, otras señoras del narco, las mujeres de los Chapitos,
quien sustituye a Emma como la reina del cártel Sinaloa, lo podrán encontrar aquí. Creo que lo último que tengo que decir antes de pasar a las preguntas es quedarnos reflexionando de esto que dice Celeste de una manera muy cruda, pero que creo que nos tiene que hacer reflexionar, aunque sea una voz de allá, aunque sea una voz del otro lado del puente. Creo que es válido poder reflexionar acerca de yo vivía en la mierda, la mierda flotaba alrededor mío y yo no hacía nada. ¿Cuánta de esta sociedad, cuánta de esta podredumbre sucede alrededor de nosotros y no hacemos nada? ¿Cuántas veces somos apáticos? ¿Cuántas veces somos indiferentes? Ahí me parece que necesitamos realmente mirar las cosas desde un punto de vista mucho más crítico, cada uno de nosotros, del papel que tenemos en este sistema criminal. Creo que cuando vean y lean el libro podrán entender que de una u otra manera, con nuestro silencio, cuando voltemos hacia otra parte, cuando somos ovejas y no ciudadanos, siempre estamos abonando, siempre estamos ayunando, siempre estamos alimentando a esa bestia que es el sistema criminal. Los ciudadanos también son los que alimentan a esa bestia, ciudadanos que parecieran incluso comunes y corrientes. Gracias. Hola, buenas noches. Anabel, soy Gabriel Cuevas, reportero del programa Venga la Alegría de TV Azteca. El tema de la prensa lo vamos a hacer después. Ahora simplemente vamos a responder preguntas de lectores. Aquí al centro pero después, ¿cuándo? ¿Otro día? Hola, buenas noches. Primero quisiera hacerte un comentario, después una pregunta. Como no estás en redes, nada más quisiera hacer de tu conocimiento que mucha de la gente que está familiarizada con tu trabajo, es muy común encontrar comentarios que dicen que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te bendiga. Gracias. Y que has hecho más por México que la clase política. Solo externar eso. Y mi pregunta es, dentro de este sistema, o sea, en tus libros y en la charla, has hablado de individualidades, pero dentro de este sistema, el emporio mediático, ¿qué papel juega? Porque justo ahorita, hablando de personajes vigentes, en estos días recientes este emporio mediático le ha dado un reflector estelar a Omar García Harfuch, que son colegas tuyos, son periodistas que conocen tu trabajo, que te entrevistan, que te dicen que te admiran, y sin embargo, sin importar la facción ideológica a la que digan pertenecer, porque hasta los que se dicen más de izquierda, como los de Sin embargo, Álvaro del Lata, le han dado el reflector. Entonces, hay este emporio masivo está fomentando estos cortesanos del narco, porque es muy sospechoso que exista un catálogo para las muchachas estas de cenar con políticos y que no sepan que están ellas también conviviendo con el narco. Yo creo que tu pregunta es muy importante. Omar García Harfuch es otra persona que está por aquí, porque no van a creer, o sea, no me lo van a creer, tienen que leerlo porque no lo van a creer. Celeste, primero pasó por un marido, después conoció a Arturo, y después cuando muere Arturo, Celeste todavía intenta de nueva cuenta, dice, bueno, ok, y ya anduve con un narco, ahora voy a andar con un policía, y se casa. Pues sí, ya no estaba enterado, no había leído mis libros, creo, yo no había leído mis libros, evidentemente, es un problema ahí. Se casa con un policía federal. Y adivinen quién era el jefe de este policía federal.
Omar García Harfuch. Y ahí me cuenta Celeste cómo robaban y saqueaban y hacían desmadres y medios, perdón, ya se me fue la palabra, desmadres y medios, ahí en Guerrero, en Acapulco, porque este tipo es lo que es y no ha cambiado. Este Omar García Harfuch es parte de ese sistema putrefacto, es la mejor hechura de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Hay un concepto que hablan aquí en el juicio de García Luna, que yo de verdad debo comenzar a utilizarlo en mis libros. Y hablaban del concepto de la empresa criminal continuada. Existe este concepto en Estados Unidos, donde hablan que no solo basta, por ejemplo, a García Luna, que él haya dejado el gobierno, el poder en el 2012, sino que él siguió conviviendo, haciendo sociedades, se veían, se reunían con todo el grupo de policías corruptos, el cártel de policías que él conformó. Bueno, pues lo mismo ocurre con Omar García Harfuch. Él entra en el 2008 a la Policía Federal del Brazo bajo el padrinazgo de Luis Cárdenas Palomino. Es un hombre cuyo IQ no le da. Y no lo digo yo, no lo digo yo para que no haya ofensas, pero está el examen de control de confianza que yo publiqué, no lo publiqué ayer cuando él se lanzó como candidato, lo publiqué hace 2, 3 años. Que no nos diga el presidente, que no nos diga la señora Sheinbaum, que no nos diga nadie, que no saben quién es este sujeto, porque yo documentalmente sí se los probé. Bueno, y ahora lo que quiere esta gente es, pues, pedir a los ciudadanos de la Ciudad de México que voten por García Luna. Eso es lo que les están pidiendo. Si este hombre es candidato de Morena, es pedirles, vota por García Luna y Cárdenas Palomino and Company, el cártel de narcopolicías. De eso se trata esto. Y, por supuesto, cuando tú dices los medios de comunicación, no recordemos, o sea, no olvidemos, cuando yo estaba combatiendo a García Luna, cuando estaba publicando mis investigaciones periodísticas con documentos, él iba con un montón de periodistas que decían que era inocente, que era un héroe, era un héroe un poco como el Batman de ahora, ¿no? Solo que el señor Omar García Harfuch, yo he entendido de qué viene este apodo del Batman, porque me lo contaron de dónde venía ese apodo de Batman, porque no era el Batman cuya capacidad intelectual no le daba para entender que estaba en la liga, no de la justicia, sino en la liga del mal. Pero bueno, eso es un chiste muy dentro de la Procuraduría de la Ciudad de México y la Policía Capitalina. Pero bueno, tiene que ver con los medios de comunicación porque están metiendo mucho dinero. No pienses que es gratis. Es importante también no decir aquí cosas. En el juicio de García Luna se supo cuántos millones de pesos le pagaba a medios de comunicación para que no hablaran mal de él, para que solo hablaran positivamente. Me parece que si este cachorro del cártel de narcopolicías es de la escuela, porque toda la gente de García Luna, toda la gente de Cárdenas Palomino estaban trabajando con él hasta hace unas pocas semanas cuando era el jefe de la Ciudad de México. Por eso hablo de la empresa criminal continuada, porque él no se separó, porque aunque terminó ese sexenio, él continuó en este grupo. Bueno, pues se explica de esta manera, ¿no? De que muy probablemente toda esta información positiva sobre este señor, pues es a la escuela García Luna. Hola, yo soy Miguel Quesada, Anabel, un gusto conocerte. La pregunta va más enfocada a lo personal. En nuestro país, en México, asesinan a periodistas por publicar notas, por hablar de gobernadores. ¿Cómo vives tú, tranquila, después de tocar esta información tan delicada? Eres una esperanza para muchos de nosotros como periodistas, como comunicólogos, como gente que queremos saber la verdad. ¿Cuál es esa tranquilidad que tú llegas a tener? Puedes dormir en paz, y no porque hagas cosas malas, pero saber que hay gente detrás de ti que puede buscarte, así como tú puedes investigar los que ellos investigan. ¿Cómo puedes tú tener una vida plena y feliz después de entregarnos y regalarnos esta información tan valiosa para nosotros? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por tu pregunta. Y bueno, en realidad
durante toda esta investigación de casi 20 años de este sistema criminal, navegando por estos infiernos, y hablo un poco por primera vez, un poco de esto, de una parte muy íntima mía en este libro. Realmente no he vivido tranquila y he tenido que pagar, y mi familia ha tenido que pagar un precio muy alto. Pero a veces cuando cierro los ojos y pienso en mi miedo, y pienso en todas esas cosas y esos enemigos que tengo, no sé qué me da más miedo, si los enemigos que tengo yo o los enemigos que tenemos todos nosotros en estos gobiernos corruptos. Y a mí me preocupa más los enemigos que tenemos todos nosotros, me preocupan más sus enemigos. Y estoy realmente convencida que este periodismo tiene que hacerse. No, a veces no duermo bien, pero principalmente no duermo bien porque veo, porque sé demasiado, porque entiendo todos estos mecanismos del sistema criminal, todos estos ingredientes, todos estos cómplices que están ahí queriendo ser candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no vivo tranquila, pero cuando puedo hacer este tipo de libros, cuando los veo aquí, pienso que vale la pena. Y paralelamente, de una u otra manera, trato también de sanar, y trato también de tratar de, me estoy reinventando, ya hasta me compré un perro. Lo prometo. Vamos con la siguiente pregunta. Yo soy estudiante de la universidad y estoy estudiando mercadotecnia, entonces pues se trata mucho con el espectáculo, obviamente, para poder usar la mercadotecnia, y yo quería saber cuál es su opinión acerca del vínculo que hay entre el narco y el medio del espectáculo. Bueno, es un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Fue justamente lo que hablamos, que yo nada más quiero aclarar, porque es importante, ¿no? Y la gente que conoce mis libros, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quiénes de ustedes son nuevos lectores? ¿Quiénes de ustedes son nuevos lectores? Ok, y los demás ya nos conocíamos desde antes. Entonces, mis libros, en realidad, más que, no son libros del espectáculo, yo no soy una experta en esa materia, sino más bien son libros que hablan del sistema criminal, que hablan de la corrupción. Yo no buscaba a los famosos y las famosas, sino realmente en estas historias pues salen los testimonios, ¿no? Yo no tenía ni idea realmente, y entiendo perfectamente que es como destapar una cloaca que es muy profunda. Y todavía no están todos los nombres, no quiero espantar a las buenas conciencias de a las señoras que se pongan tranquilas. A lo mejor primero que me echen una llamada y que mejor cuenten las cosas con Celeste antes de que yo las balconee, pero hay muchos otros nombres. Realmente la penetración del crimen organizado en los medios de comunicación en esta materia de espectáculo es escandalosa. Pareciera que estamos casi ante un fenómeno de narcofarándula. Y me parece una cosa muy delicada, porque pareciera una cosa banal. Bueno, aquí importa son los famosos. Es gente que son figuras públicas, que para mucha gente son ídolos, que para mucha gente son ejemplos a seguir. Y eso realmente es parte de lo que va envenenando el pozo del agua donde todos estamos bebiendo todos los días cuando consumimos estos programas de televisión. Envenenan el pozo y estamos bebiendo esa agua cada vez que le hacemos clic y los vemos ahí sin saber cuáles son sus perfiles. Entonces me parece que es importante conocer esto. Y sé que Anabel no lo va a decir porque sus libros sirven muchísimo para seguir toda una metodología periodística. Per se, cada uno de ellos es de verdad como si fuera una maestra quien te está narrando cómo ejercer el periodismo de investigación, paso a paso. Ella es algo muy importante, no se queda con el testimonio, corrobora cada una de las cosas, y eso es lo que ha llevado a que sea el tamaño de periodista que es y que goce de esa credibilidad, porque ese es su activo más importante. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Aquí hay una acá adelante. Adelante. Buenas noches, Anabel. Mucho.
Gracias por darme la oportunidad. Tengo yo dos dudas. Una, me surgió cuando empezaste en la introducción y decías que cuando estabas escribiendo llorabas. ¿Por qué llorar? Otra pregunta. Tú eres una de las personas que saben más sobre el narcotráfico. En la actualidad, ¿cuál crees que sea el cártel más poderoso? Y si es cierto que cada sexenio tiene su cártel favorito. Gracias, te admiro mucho. Muchas gracias. Bueno, los invito a, por supuesto, leer el libro para poder entender todas estas emociones encontradas. Yo aquí en la contraportada puse esta montaña rusa, ¿no? Pero esta montaña rusa no está sobre tierra, sino está bajo tierra en este infierno. Son historias muy dolorosas. Escuchar a Celeste fue doloroso. Fue doloroso, número uno, porque independientemente de cualquier cosa, escuchar toda la violencia que esta mujer sufrió es difícil. Pero además, toda esta historia que ella cuenta es realmente una herida lacerante que arde de México. A mí esta herida de México me arde. No sé ustedes, pero a mí me duele profundamente. Yo haría cualquier cosa por este país. Arriesgaría cualquier cosa. Quisiera hacer más. Ojalá pudiera hacer más. Ayúdenme a hacer más, tratando de encontrar respuestas, interesándose en lo que pasa, no siendo indiferentes. Realmente creo que es importante. Y a mí lo que pasa en México me conmueve. Lo siento como si sucediera todo en mi propia piel. Y cuando tú hablas del cártel, yo pienso que el peor cártel que ha existido siempre es el que existe en el gobierno, en los gobiernos en turnos. Creo que realmente, después de tantos libros que llevo escribiendo sobre los cárteles de la droga, creo que ese es el cártel de cárteles, ¿no? Creo que es muy importante entender cómo estos narcotraficantes, pues sí, Arturo era poderoso, y el Chapo, y los Chapitos, y el Mayo, pero esta gente no podría hacer nada si no hay un general, un presidente, un gobernador que los ayuda a ser impunes. Entonces, yo creo que realmente el cártel más poderoso es el del gobierno y dijéramos que en materia específica de carteles de los que conocemos públicamente, creo que evidentemente el cártel de Sinaloa es el cártel consentido de la 4T. Buenas noches, San Preventa. Adelante. Buenas noches, yo me llamo Gisela Guzmán y pues también lo desde hace años. Mi pregunta es, ¿en qué condiciones debe estar nuestro país para que regreses a vivir a nuestro México? ¿Lo extrañas? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué hacemos para asegurarnos de los políticos si tenemos que votar en algún momento y ver los candidatos que nos están presentando, la oposición y los que están en el gobierno ahorita? Gracias. Bueno, sí extraño muchísimo México. La verdad es que me causa mucho dolor. Yo en este momento vivo en Europa y dijéramos que a lo mejor para muchos podría decir vivo tranquila, tengo un esposo, porque parte de rehacer mi vida es tengo un esposo, no tengo un perro, tengo un esposo, pues así se comienza, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se comienza? Díganme ustedes. Pero más o menos ahí vamos en ese camino. Y extraño muchísimo México. Realmente yo de pronto me levanto y lo que miro, lo miro como si mis ojos pudieran atravesar todo el mar, toda la distancia que nos separa, y miro las flores de México, miro el rostro de mi madre, de mis hermanos, de la casa donde crecí en el campo, y los miro a ustedes, miro las flores, miro lo que somos, porque somos mucho más que esto. Y eso también es importante recordarlo, somos mucho más que este sistema criminal y somos más que ellos. El punto es unirnos. Cuando usted me pregunta qué hacemos, número uno, no ser indiferentes, número dos, unirnos, no ser ovejas, dejemos de ser ovejas, tenemos que ser ciudadanos, no ser ovejas. Y respecto a quién votar, pues evaluemos de verdad a cada candidato. Es muy difícil en este momento poder decir hacia dónde ir, porque pues hay lo que hay, ¿verdad?
Yo ahí sí pienso que veamos al final cómo quedan las boletas de los candidatos y pues sí, analizar el background de cada uno y sobre todo cuando uno piensa, ahora que se comenta tanto, ¿no? Hay hasta el momento pareciera dos candidatas claras a la presidencia de la República y las dos presumen de ser mujeres. Habría que ver cuál de esta mujer pertenece al sistema patriarcado, que solo es una oveja, que obedece al gran pastor, y habrá que ver cuál es la otra, y habrá que ver si la otra no también obedece a otros pastores, aunque se vea más independiente. Entonces tenemos que estar realmente analizando muy objetivamente. Ustedes me conocen, no es que yo sea pro cosa o contra cosa, creo que lo que nos obliga a la ciudadanía es a ser muy críticos, a abrir muy bien los ojos y realmente investigar quién es quién. Y si se trata de que haya una mujer, que no haya una mujer que sea la oveja, el instrumento del gran pastor. Muchísimas gracias, Anabel. Vamos a empezar con la firma de ejemplares. Les pido por favor a todas las personas que vayan a firmar el libro, que puedan salir por favor, para hacer la fila. Anabel va a firmar la prensa. Hola Anabel, Gabriel Cuevas, hasta aquí tengo que saludar, Gabriel Cuevas, de la Librería de TV Azteca. Bueno, primero, antes que nada, muchas felicidades por el libro. Tengo dos preguntas que hacerte. Tu libro ha desatado muchísimo contenido en los medios de comunicación, en especial en el área de espectáculos. Para nosotros como reporteros es muy cansado cuando cuestionamos a los nombres que tú presentas y ellos dicen ser inocentes, ellos dicen que no existen pruebas. Uno de los testimonios que más ha desatado es de Patricia Navidad, quien te ha retado públicamente. De hecho, esta mañana estuvo en Telemundo diciendo que no existen evidencias de esto, aceptando que sí fue a la casa del personaje que tú mencionas, pero te reta que le compruebes que exista esta famosa cantidad de los 700,000 pesos, si no mal recuerdo, de lo que ella cobraba por tener intimidad con estos personajes. Y otro de los puntos que me gustaría tocarte es la publicidad que se ha hecho a tu libro en base a los nombres que tú has mostrado. ¿Es parte de una estrategia también quizás como para que tanto Telemundo como todos los programas en los que trabajamos hoy estemos aquí acompañándote en esta exitosa conferencia? Gracias por tus preguntas. Respecto a la señora Pati Navidad, con todo respeto, creo que ella no ha leído el libro, no lo ha leído, y creo que quienes están siguiendo, repitiendo que yo escribo, que hay un catálogo donde se hace que las actrices se prostituyan, no ha leído el libro. Lo que dice Celeste es exactamente lo contrario. Lo que dice Celeste es que Violeta Vizcarra la ayuda a conseguir una cita con ejecutivos de Televisa, llega a Televisa San Ángel, la meten en una sala, en una oficina y le muestran un catálogo. Ese catálogo es conocido, no es la primera vez que alguien menciona de eso. Celeste abre el catálogo y empieza a ver una serie de artistas, conductoras, etcétera, etcétera. Y dice que son para comidas o eventos públicos. Lo dice Celeste. Creo que falta ahí lenguaje o capacidad de entendimiento o ver las palabras con lupa. A lo mejor alguien tiene mala vista y necesita un poco de lupa para leer lo que dice. Y justamente Celeste lo que dice es, como decía comida y no decía otra cosa, y como a mí ninguno de estos ejecutivos ni nadie me dijo, oiga, un guiño, es que es comida pero en realidad es otra cosa, Celeste cierra el catálogo y dice, no me sirve. Porque si yo cito a alguna de estas actrices, a algunas personas que aparecen aquí que dice comida o reunión pública y se la llevo, Arturo Beltrán Leiva, por la cantidad que decía ahí, que de acuerdo Celeste era 700,000 pesos,
y otras artistas de otras cantidades, si se la llevaba Arturo Beltrán Leiva y salía con que solo una comida, Arturo Beltrán Leiva se iba a enojar. Entonces Celeste cierra el catálogo y por eso nunca contacta ninguna de las artistas que fueron con Arturo Beltrán Leiva venían de ese catálogo. Celeste nunca dice que había un catálogo de prostitución o algo por el estilo en la televisora, así que, pues la señora Navidad, yo lo que le invito es gracias, por supuesto, por corroborar cada detalle de lo que dice Celeste, porque lo corrobora. Realmente eso nos habla de la fortaleza del testimonio de Celeste, hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, estuve escuchando que decía, sí iba happy, pero bajo control, y lo dice ella misma, como siempre estoy y como lo dice en el libro. Hasta ese detalle, qué tan tomada o no tomada iba, hasta ese detalle contó Celeste, y hasta ese detalle que dijéramos solo alguien que estaba ahí podía saberlo, como la propia Pati Navidad, no había de dos. Entonces me refiero que yo creo que esa parte es muy clara, hay que releer el libro, compañeros, yo los invito, no estoy aquí cambiando las líneas, ahí está cómo se refiere Celeste a ese catálogo y cómo nunca utilizó el catálogo. Ya expliqué justamente, y por eso era importante poner los audios, quiénes eran los que le acercaban a las artistas. Ahí lo escucharon ustedes de viva voz. Y después lo que tú me preguntas, me parece que, no sé si ustedes han leído mis otros libros de crimen organizado. La verdad es que yo nunca utilizo los nombres de nadie para estar haciéndome publicidad. Incluso diría yo que hay bastante censura, porque hay muchos medios que no han querido hablar de estas temáticas, ni de los políticos. De los políticos cero, ¿te das cuenta? Cero, yo no sé cuál mucha publicidad, cero se habla del señor Aces, cero se habla del García Harfuch y cero, así que así como mucha publicidad, no, ojalá hubiera más publicidad, ojalá se llegara al fondo del libro y empezaran a salir estas historias. Bien, vamos a la siguiente. Les voy a pedir que solo hagan una pregunta por el tiempo que tenemos, por favor. De este lado, Eduardo Mitsu de Chisme No Like. Dos cosas, primero felicitarte. En Chisme No Like hicimos una investigación paralela y logramos encontrar las corporaciones donde aún se mencionan nombres como Javier y Marina. También me gustaría decirte, justo como dice el compañero, ¿tú qué le dices a personajes como Carla Panini y Patricia Navidad que han puesto pues en dicho lo que tú mencionas, te han atacado también? ¿Tú qué les dices sabiendo que Patti ha reconocido pues que prestó este servicio para dar la serenata? Sí, que además digo de nuevo, porque yo creo que yo soy una persona y créanme que es así. Para que yo un nombre termine en mis libros, realmente es que ya lo investigué muchísimo y no bastaba el testimonio de Celeste. Muchos de los nombres que Celeste habla, no sé si recordarán que en la conferencia de prensa que di en la FIL de Guadalajara, yo ya había dicho que había una larga lista todavía de famosas, hablando de estos temas, que no estaban en el libro de Emma porque no estaban confirmados, porque me faltaba más información. Y ya tenía 3 testigos, al menos, que me señalaban, sí, ella fue, sí, no sé qué. Pero ahora con el testimonio Celeste, pues es muy contundente. Yo respecto a la señora Navidad, está la historia. La señora Navidad no es de las que Arturo Beltrán Leiva le pagaba. La señora Navidad no es de las que tuvo relaciones íntimas, sexuales con Arturo Beltrán Leiva. No, o sea, hay que releer y entender que la propia Patricia Navidad lo reconoce. Sí, lo que dice en el libro es tal cual como sucedió, como estaban en el canto, etcétera, etcétera. Así que respecto a la señora Navidad, yo creo que ahí en el otro tema de lo del catálogo le falta leerlo mejor para entender mejor cómo están las cosas. Y respecto a la señora Panini, pues yo lo único que puedo decir es que ella tiene su libertad de expresión. Ella puede comentar y decir lo que crea más conveniente pues para su defensa. Cuando yo publicaba lo de García Luna y todos esos jefes policíacos, ninguno dijo, ay sí, fíjese, yo tomé tantos sobornos y hice tantas cosas o viví en ese mundo, etcétera, etcétera. Pues no, realmente estoy acostumbrada, imagínense, llevo 20 años investigando el crimen organizado, mencionando presidentes, diputados, senadores, estoy acostumbrada a que la gente lo niegue, así que pues bueno.
Y por otra parte, como bien mencionas, el libro refleja el testimonio de Celeste. ¿Cómo viviste también esta parte? Porque desde luego te han atacado mucho, pero tú también llevaste a cabo una investigación aparte de este testimonio. Mira, cuando tú me dices que me han atacado mucho, yo de verdad diría que creo que hay desinformación. Creo que de verdad no se ha leído todavía bien el libro. Creo que más bien hay mucha forma de publicar las notas o la gente de expresarse sin leer el libro, etcétera, etcétera. Me refiero de estos famosos que quieren defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, yo como pues, lo viví, es como vivo el periodismo de investigación muy seriamente. Para mí este es un oficio que me tomo muy en serio. Y repito, mis investigaciones son sobre el sistema criminal. Y si en el sistema criminal hay un grupo de narcofamosos, eso la ciudadanía tiene que conocerlo. Siguiente pregunta. De este lado, Claudia Maldonado, de Despierta América, Univisión. Anabel, me queda claro que para mencionar nombres hiciste una ardua investigación. No podía soltar un nombre así nada más. Pero me imagino, porque es el modus operandi de muchos, el querer sobornar. ¿A ti alguno de estos famosos del espectáculo, de los que has mencionado en tus libros, entre ellos Galilea, Ninel, Sergio Mayer, te han intentado llamar para sobornarte, para ofrecerte dinero, para pedirte algo para que no los menciones? Jamás. Ni ellos, ni nadie. Jamás. Yo no sé cómo se maneje esto, pero a mí nadie. Nadie se atrevería, imagino. Hola, ¿qué tal? También de este lado, Citalia Bejarano, de Zip News. Precisamente ahorita que revelaste el nombre de, bueno, que se oían en los audios el nombre de Sergio Mayer, ¿no temes también que a lo mejor él, ahorita también respaldado por esta parte, pues tome represalias en tu caso? Y si te ha llegado alguna notificación por parte de Galilea Montijo, quien iba a dar una demanda. Respecto a Sergio Mayer, yo llevo publicando sobre él desde el 2006, hay que decirlo, no es una cosa nueva que yo esté haciendo. Si él quisiera demandarme de verdad, no solo estarlo anunciando, sino hacerlo, ya lo hubiera hecho, pero definitivamente él está en su libertad y él, si considera necesario, no sé, yo no puedo meterme en su cabeza, él puede decidir lo que quiera. Yo estoy tranquila porque sé el peso de lo que estoy escribiendo. Y pues ahora no, pues tendría que demandar a su propio empleado. O sea, era su empleado el que confiesa, el que dice que iba a hacer la película de la Barbie y que sí hubo esos $200,000. Ahora no es Celeste, no soy yo, es su amigo, su empleado, que lo conoce muy bien, que ha trabajado años con él. Entonces más bien el señor Mayer tiene que reflexionar un poco sobre todas estas cosas que está haciendo. Y no, la verdad es que la señora Galilea, que reaccionó desde hace mucho tiempo con el libro de Emma, pues no ha habido ninguna presentación de demanda ni contra mí ni contra la editorial. Adelante, por favor. Anabel, buena tarde. Laura Palmer de TV Notas. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo, pero mi pregunta es, muchos famosos han negado lo que tú dices en el libro, pero de cierta forma también lo aceptan, al decir, tuve una pequeña participación o estuve ahí de alguna forma. Sorprenderás al mundo entero, porque ellos cuestionan, ¿no? No tiene pruebas, queremos que las exhiba. En algún momento las vas a exhibir para callar bocas. A ver, yo creo que es importante señalar lo que señalé en un principio. En el derecho penal, un testigo directo de los hechos tiene incluso a veces más peso que cualquier otra cosa. Hay un montón de documentos y de informaciones y de testimonios que se han dado en diferentes cortes. Mi libro está documentado, pero este testimonio de Celeste es el testimonio pues, de alguien que estuvo ahí. Recuerdan lo que había dicho la propia fiscal durante el juicio de García Luna, ¿no? Estamos hablando de personas que lo vieron. ¿Qué cosa, qué prueba más fehaciente? Y eso es una prueba.
a lo mejor alguien que no conoce mucho de derecho, pero un testimonio es una prueba. Tenemos 2 preguntas más y terminamos. Acá, buenas tardes, Pati Cuevas de Tequila Doble, Proyecto Radio MX. Felicidades, Anabel, por esta valentía de sacar esto a la luz. Mi pregunta es respecto, aquí hay un hombre que tuvimos oportunidad, varios compañeros presentes y una servidora, Arlet Terán, pudimos contactarla la semana pasada y ella también fue nombrada en uno de tus libros anteriores. Ella dice que le mandes un cheque o que le pagues regalías porque es totalmente falso lo que también ha salido de ella, e inclusive también Raquel Vigorra niega todo, dice que las fechas no coinciden. ¿Qué mensaje o qué opinión te merecen estas declaraciones de Raquel y de Arlet? Y si has recibido amenazas, ¿no? Actualmente por sacar esta información reciente. Bueno, respecto a la señora Arlet Terán, pues yo lo que le diría es que más bien ella debería abrir su chequera para indemnizar a todas las víctimas de la Barbie, con quien ella tenía una relación íntima. Más bien ella es la que debería de abrir la chequera y comenzar a indemnizar a los muertos, a los desaparecidos, a las mujeres descuartizadas. Yo le invitaría más bien a ella a comenzar a pagarle a sus víctimas, porque ella cuando estaba en esos círculos era copartícipe de estos círculos criminales. Y respecto al tema, de amenazas, no, bueno, la señora Raquel Vigorra, la voz que ustedes escucharon era de la hermana de su novio, era la hermana de su novio Marvin. Este audio que les puse es así como ella decía, de las novias de Fernando, la que mejor me caía era Raquel Vigorra. Y voy a hacer una cosa que generalmente no hago, pero cuando uno habla de testigos, ¿no? ¿Quieren testigos? Aquí hay un testigo. Laura Palma, por favor, ¿podrías levantarte un segundo? Disculpa que te meta en esta dificultad. Con todo respeto, como colega. Hola, yo venía a entrevistarte. Lo sé, discúlpame, pero como creo que es importante porque la gente dice, bueno, ¿quiénes? Fantasmas, Celeste, ¿quiénes? ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes ven? Pregúntame, ¿qué necesitas saber? Tengo entendido que usted cuando cubría las notas de espectáculo en TV Novelas, justamente cercando sets, en su actividad profesional, buscando sets, buscando estos tipos de lugares donde tomar fotografías y esto, usted de alguna u otra manera fue a la casa de Fernando López, ¿es Fernando López Salinas? Sí, ¿no? Fernando López Salinas. Sí. Y tengo entendido que usted estuvo ahí por estas razones. ¿Es así? Sí, fue así. Yo, hace muchos años, cuando inicié en esto del periodismo, yo era colaboradora de aquella revista TV Novelas. Yo, como bien tú mencionas, en mi afán de hacer algunas sesiones de fotos y que fueran bonitas, como tenía en otros restaurantes, en varios lugares, yo llevaba al artista para que posara o hiciera una entrevista agradable, ¿verdad? Para ahorrarme el set y poder publicar alguna entrevista. ¿Sí? Yo leí que me incluiste en alguna de tus páginas. Laura Palmer está señalada en mi libro. Tuve esta historia a través de fuentes de información confiables. Y perdónenme, Laura, que se lo pregunte ahora, pero ya que está aquí, también nos puede... ¿Podríamos que se ponga de frente hacia las cámaras, por favor? No, ella está sentada, creo que... Estoy acá justo. Sí. Bueno, y sí, yo colaboraba en TV y Novelas y ahí estuve trabajando. Y como te repito, Anabel, sí, alguna vez por azares del destino yo llegué a Algabana, que recuerdo que estaba en Insurgentes y cerca del Eje 5. Yo pedí permiso y en ese entonces la señorita Marvi era la que se encargaba de las relaciones públicas del lugar. La hermana de Fernando Sí, López. en ese entonces, no sabía ni de quién era hermana, ¿no? Ella era muy buena persona y me permitían para hacer algunas sesiones ahí. En algún momento conocí la casa porque tenía una alberca, la casa, y yo llegué a ese lugar. Y sí, en
alguna ocasión contesto tu pregunta directa, que es donde me mencionas por sesiones de foto, que sí cabe mencionar que ni yo ni los artistas que iban ahí sabían absolutamente ni de quién era la casa ni a qué se dedicaba el señor. Era algo completamente cierto. Pero sí te tengo que decir, yo vi a Raquel Vigorra en 2 ocasiones en el Gavana, con amigas. En verdad yo no vi al señor en ese momento, sí lo conocí después, nada más lo conocí como el hermano de la señorita Marví, y lo vi a Raquel Vigorra en 2 ocasiones en el Gavana, y había muchísimos artistas, no nada más ella, y la vi con unas amigas, en verdad no estaba con él. En otra ocasión la vi llegar a la casa junto con el señor, y normal, saludó, y en una ocasión la vi llegar a la amiga, que él dice que era su amiga, ¿no? Pero llegaron de la mano. A la casa del Pedregal. Sí, llegaron de la mano Raquel Vigorra y el señor Fernando López Salinas, un lavador de dinero del cártel de los Beltrán. Y pues bueno, yo ni pregunté ni supe, yo no sé más allá de la recámara, pero sí te puedo decir que una vez llegaron de la mano. No sé más ni sabría decirte si hubo o no romance. Lo demás es tu investigación. Gracias, gracias. Vamos con la Anabel de amenazas, Anabel. Sobre este libro no he tenido amenazas. Vamos con la última pregunta. Anabel Liz López, del programa Siéntese Quien Pueda de Univisión. Así como ya hiciste una edición, una investigación de los señores del narco, las señoras del narco, ahora habrá algo como los cantantes del narco, porque bueno, tú hablas acerca de algunos narcotraficantes como la Barbie, a quien se le ha relacionado con la muerte de Jenny Rivera, con esta familia Rivera. También obviamente todos los atentados que han vivido cantantes como Alfredo Olivas, y hoy bueno, las amenazas de muerte, las narcomandas hacia Peso Pluma. Obviamente también, ¿qué opinas de este tipo de alabanzas, de este tipo de cantos que hoy nuestra juventud idolatra? Bueno, yo sí creo que los narcocorridos deberían estar absolutamente prohibidos. Realmente creo que son nocivos y retuercen realmente lo que realmente es este mundo criminal. Realmente mi objetivo de estudio no es el mundo del espectáculo. Yo creo que sería fantástico que ustedes, que conocen todavía mucho más estas historias, pudieran justamente comenzar a develar esto a la opinión pública. Creo que es importante, porque aunque pareciera, de nuevo digo, mundos separados, mundos que parecieran banales, leyendo el libro y escribiendo el libro de Las Señoras del Narco, uno se da cuenta que estos mundos banales a veces no son tan banales, a veces tienen un peso mayor del que imaginamos en el mundo criminal. Me refiero al mundo del espectáculo, a los cantantes, etcétera, etcétera. Creo que son cosas que se deben de investigar. Y diría yo más allá. Creo que todo esto no lo deberíamos estarlo investigando los periodistas, sino también las autoridades, a ver cómo se ponen a trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta terminamos. Les agradecemos mucho. Las señoras del narco está disponible en librerías y tiendas de autoservicio. Larga lista de personas. No sé si habrá un nuevo libro. Estar investigando el sistema criminal siempre lleva por nuevos recovecos de ese infierno.